Ella es la licenciada Marisela Márquez Uribe, con el tema Auditoría de Desempeño al Patrimonio Arqueológico, Histórico, Artístico y Cultural. Gracias. Buenas tardes. Ya el licenciado Roberto Salcedo nos dio una presentación amplia y detallada sobre lo que son las auditorías de desempeño que practica la Auditoría Superior de la Federación. Y yo quiero compartir el día de hoy, en este cuarto encuentro, una presentación sobre los resultados de la Auditoría de Desempeño a la preservación del patrimonio cultural que realizamos con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2012. Este es el contenido, el contexto. Vamos a hablar de la política pública, del universal conceptual, los resultados, el dictamen, cuál es el impacto de esta auditoría y la aplicación en las entidades federativas. En relación con el contexto, nuestro patrimonio cultural se integra con todos los bienes muebles e inmuebles que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista arqueológico, histórico y artístico. Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio arqueológico, de acuerdo con la ley en la materia, son todos aquellos monumentos y zonas producto de culturas anteriores al establecimiento de la cultura hispánica en nuestro territorio nacional. El patrimonio histórico, por su parte, se constituye por todos los monumentos y zonas vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país y hasta el siglo XIX. Así lo señala la ley en la materia, que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Nuestro patrimonio artístico se integra con todos los bienes que revisten valor estético relevante, caracterizado por su representatividad, por su inserción en determinada corriente estilística y por el grado de innovación de los materiales y las técnicas utilizados. En la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, aceptada por México en 1984, nuestro país reconoce la obligación de proteger, de conservar y de restaurar el patrimonio cultural para salvaguardarlo y transmitirlo incólume a las generaciones presentes y futuras. Y a esto se le llama preservar el patrimonio. ¿Qué es proteger nuestro patrimonio? Es la aplicación de medidas y acciones jurídicas, técnicas y administrativas con el objeto de prevenir riesgos para la salvaguarda del patrimonio. ¿Qué es la conservación? Pues es el conjunto de procesos metodológicos con los cuales se busca evitar que el patrimonio se deteriore. Es darle tratamiento preventivo, esa es la conservación, y estabilizar las condiciones que permitan su permanencia. ¿Qué es restaurar? Es la acción de restituir en la medida de lo posible las propiedades y las características de los bienes, mediante la aplicación de métodos y técnicas producto de la investigación de su proceso de creación. ¿Por qué es importante nuestro patrimonio? Bueno, la importancia reside en que es uno de los más vastos y diversos del mundo. En 2012, México ocupó, al igual que la India y el Reino Unido, el 6º lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos después de Italia, de España, de China, de Alemania y de Francia. Y además, nuestro patrimonio es el primero de América. ¿Cómo se integra nuestro patrimonio? Bueno, en 2012 se integró con 2 millones de bienes identificados. ¿Por qué digo identificados? Porque puede haber muchos más bienes, ¿verdad? Pero lo que se ha identificado es 2 millones de bienes, de los cuales, podemos ver en el cuadro, el 98% es nuestro patrimonio arqueológico. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que afecta
al patrimonio arqueológico e histórico? La falta de sistemas de información únicos que compartan plataformas tecnológicas y criterios comunes de registro y catalogación de los monumentos y zonas. La ausencia de planes de manejo para la protección integral, el uso responsable y el manejo racional de los bienes. La falta de estrategias para promover la conservación de los monumentos y de las zonas en corresponsabilidad con las diferentes esferas del gobierno y la sociedad. Y también tenemos la ausencia de un proceso de planeación para realizar las labores de conservación y restauración de los inmuebles históricos. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio artístico? Bueno, hay dificultad para identificar los bienes con valor estético relevante en manos de los particulares. Tenemos una ausencia de registros y catálogos con información sobre sus características, sobre el estado físico y sobre la autenticidad de los bienes con valor estético relevante. Tenemos también el bajo impulso a la emisión de declaratoria de monumentos y zonas artísticos. ¿Para qué? Para garantizar su protección legal. Y también tenemos una débil colaboración con las diferentes esferas de gobierno y la sociedad para garantizar la conservación y la restauración del patrimonio. Y a estos problemas se suman la falta de políticas y programas gubernamentales que promuevan la protección del patrimonio cultural de propiedad federal. Tenemos un insuficiente presupuesto para atender las eventualidades o las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos, de sismos y de otros factores que afectan el patrimonio cultural. Tenemos el problema de la reducción de las inversiones para la conservación y la restauración del patrimonio, y tenemos también falta de personal y de capacitación del mismo para realizar acciones de mantenimiento del patrimonio. Esa es la problemática. ¿Cuál es la política pública? Bueno, pues para atender este problema debemos de partir primero de saber que esto está en la Constitución, en el artículo 4, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Tenemos una ley que regula esto, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que dice que la protección, conservación y restauración de los monumentos y zonas arqueológicos e históricos es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. La protección, conservación y restauración de los monumentos artísticos le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBA, y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, le corresponde proteger, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de propiedad federal. Tenemos un mandato en la pasada administración, de acuerdo a la auditoría que se practicó para el año 2012, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció el objetivo de lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación del patrimonio cultural del país, como parte de su pleno desarrollo como seres humanos. Y también tuvimos un Programa Nacional de Cultura de la misma administración que estableció el objetivo de proteger, de conservar y restaurar el patrimonio cultural. La presentación en el Universal Conceptual, bueno, les presentamos los resultados por cada uno de los tipos de patrimonio en las tres grandes acciones que realizan y que son la protección, la conservación y la restauración, y resultados sobre la gestión institucional. En cuanto a la protección del patrimonio arqueológico e histórico, ¿qué encontramos en esta auditoría? Bueno, a 2012 el INAH tenía identificados 1.976.007 monumentos, muebles e inmuebles y zonas, de los cuales el 98% era arqueológico y el 2% histórico. Un avance muy importante en 2012
es que el 100% de los monumentos y zonas arqueológicos e históricos identificados por el INAH estaba catalogado. ¿Qué significa esto? Pues significa que se dispone de la información sobre las características, sobre el estado físico y la autenticidad de los bienes identificados. En cuanto a la inscripción de los bienes en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, eso es un dato importante, el INAH solo tenía registrados el 8.7%. ¿Qué significa esto? Pues significa que se carece de la información necesaria para prevenir los riesgos en la salvaguarda del 91.3% de nuestro patrimonio arqueológico e histórico. Bueno, a 2012. Y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en diciembre del año pasado, el INAH elaboró el programa de inscripción de monumentos y zonas arqueológicos e históricos 2014-2018. Este es uno de los impactos que tiene la auditoría de desempeño. Y se pretende concluir en 2018, con base en este programa de trabajo, la inscripción de todos los monumentos y las zonas identificados. Este es un paso importante. Tenemos también que el INAH careció de un diagnóstico que le permitiera conocer el número de zonas arqueológicas e históricas en áreas de crecimiento urbano a fin de diseñar y ejecutar un programa nacional para su protección. Para mejorar las medidas de protección del patrimonio, el INAH creó el portal para la atención de denuncias por la presunta afectación al patrimonio arqueológico e histórico, en el que se estableció una ventanilla única para la atención y referencia de todas las denuncias en el país. En 2012, el INAH no reforzó las acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenación espacial de los monumentos y zonas a fin de garantizar su protección física. Asimismo, el 78% de las zonas arqueológicas y el 100% de los museos abiertos al público carecieron de planes de manejo para su protección integral, uso responsable y manejo racional. En 2012, el INAH estableció las bases de coordinación entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de combatir el robo, el tráfico ilícito y la falsificación y recuperar los monumentos arqueológicos e históricos ilícitamente sustraídos del territorio nacional. En ese año, el INAH tampoco organizó ni autorizó órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar ese patrimonio. El INAH tampoco realizó acciones de coordinación con las comisiones de arte sacro, por lo que no se garantizó la salvaguarda de los principales monumentos religiosos. En cuanto a la conservación, el INAH careció de un diagnóstico sobre el estado físico del total de los monumentos y zonas a fin de determinar aquellos que requieren acciones de conservación. Tampoco contó con un modelo de conservación integral para prevenir el deterioro del patrimonio ocasionado por el ataque de microorganismos dañinos, la humedad y la temperatura. En materia de asesorías profesionales, el INAH otorgó las 20 asesorías solicitadas para la conservación de monumentos históricos. Fue la totalidad de las asesorías solicitadas. En 2012, 58 de los 59 centros históricos carecieron de un programa de conservación, por lo que no contaron con los procedimientos técnicos para detener los procesos de deterioro del patrimonio histórico. Solo el Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con un programa de conservación. De los 58 centros históricos que carecieron de este programa de conservación, importante decir que 9 han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y quiero comentar que dentro de estos 9 está el Centro Histórico de Puebla. En cuanto a la restauración del patrimonio, el INAH careció de un diagnóstico sobre el estado físico del total de monumentos y zonas a fin de determinar aquellos que requieren también acciones de restauración. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio artístico? Bueno, en materia de protección,
ha identificado cerca de 82,000 bienes que por sus características estéticas relevantes constituyen precisamente nuestro patrimonio artístico. El 75% son bienes muebles y el 25% bienes inmuebles. Estos bienes muebles con valor estético relevante que se han identificado corresponden a 9 pintores destacados, de los cuales únicamente el 3.6% cuenta con la declaratoria de monumento artístico. De los 2.267 bienes que cuentan con la declaratoria de monumento artístico, el 99% está bajo el resguardo del INBA y el 1% en manos de los particulares. ¿Qué pasa con la catalogación de estos bienes? Solamente el INBA tiene catalogado el 2.8% de estos bienes. ¿Qué significa? Pues que se carece de la información sobre las características, sobre el estado físico y la autenticidad del 97% del patrimonio artístico. El INBA a 2012 no había creado el registro público de monumentos y zonas artísticos y no tenemos información para prevenir los riesgos en la salvaguarda de los bienes que constituyen nuestro patrimonio artístico. Tampoco el INBA impulsó la emisión de declaratorias, lo que significa que todos los bienes susceptibles de ser declarados monumentos artísticos no cuentan con el decreto presidencial necesario para garantizar la protección legal. El INBA tampoco reforzó las acciones de vigilancia, de resguardo, de seguridad, ni de ordenación espacial de los monumentos y zonas artísticos a fin de garantizar su protección. En la conservación también se carece de un diagnóstico sobre el estado físico a fin de determinar aquellos que requieren precisamente ser objeto de conservación. Tampoco contó con un modelo de conservación integral para prevenir el deterioro del patrimonio ocasionado por el ataque de microorganismos dañinos, por la humedad y por la temperatura. Tampoco el INBA elaboró un programa de conservación de los bienes inmuebles que integraron este patrimonio. Para 2012 el Instituto estableció normas y criterios para la conservación de los inmuebles federales considerados monumentos artísticos. El INBA cuenta con los diagnósticos de la vocación y de las condiciones estructurales y contextuales de los 49 inmuebles declarados monumentos artísticos y bueno, en materia de asesorías, al igual que el INAH, han otorgado las asesorías solicitadas. Restauración, se carece de un diagnóstico también sobre el estado físico de estos bienes. El INBA tampoco contaba con un programa de restauración de los bienes inmuebles. ¿Qué pasa con el patrimonio cultural de propiedad federal? En protección, una cuestión muy importante es los bienes muebles e inmuebles vinculados con la historia de la nación del siglo XX no están considerados en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Por lo que, pues todos los bienes identificados de este siglo XX no cuentan con la declaratoria de patrimonio histórico necesaria para garantizar su protección legal. El CONACULTA no acreditó el número de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de propiedad federal identificados e inventariados a 2012. Es decir, se desconoce el número de bienes culturales de propiedad federal que debe ser protegido. Tampoco identificó el número de bienes del patrimonio cultural que requieren ser catalogados. El CONACULTA no realizó acciones de coordinación con las comisiones de arte sacro, por lo que no se garantiza la salvaguarda de los monumentos religiosos. Tampoco fortaleció la coordinación entre los niveles de gobierno a fin de garantizar la protección física y legal del patrimonio. En la conservación, tampoco tiene el CONACULTA un programa de conservación, tampoco contó con un modelo de conservación integral para prevenir el deterioro del patrimonio cultural. En materia de restauración, 141 entes estatales, municipales y de la sociedad civil participaron en 2012
en proyectos de restauración cultural de propiedad federal. ¿Qué significó esto? Pues que en lugar de lo que se tenía previsto de que se incrementara la participación arriba del 10%, se redujo en cerca del 34% respecto del año anterior. Y también fueron restaurados 85 bienes culturales de propiedad federal, pero también pues esto representa una reducción del 32%, también diferente a lo que se programó, se tenía previsto incrementar en arriba del 7%. El CONACULTA tampoco estableció indicadores ni metas para evaluar el mejoramiento en el tiempo de respuesta para la erradicación de los recursos de las obras de restauración de los monumentos. Y entonces esto hace que pues utilicen tiempos diferentes. Este tiempo fluctuó en el año 2012 en 351 y 307 días desde la solicitud hasta el depósito del recurso. Sobre la gestión institucional, el presupuesto ejercido por las tres instituciones que tienen a su cargo nuestro patrimonio fue de 2.655 millones de pesos. El 79% de los recursos se canalizó al patrimonio arqueológico e histórico, el 11% al artístico y el 10% al patrimonio cultural de propiedad federal. Y con base en estos resultados, pues la Auditoría Superior de la Federación emitió el dictamen. Los resultados de 2012 del INAH, del INBA y el CONACULTA denotan deficiencias en la protección del patrimonio cultural para prevenir los riesgos en su salvaguarda, en la conservación para evitar su deterioro y en la restauración para restituir, en la medida de lo posible, sus propiedades y características a fin de preservar lo incólume para las generaciones presentes y futuras. Impacto de la auditoría. Bueno, después de los resultados, emitimos las recomendaciones al desempeño correspondientes. Y las recomendaciones, consideramos en la Auditoría Superior que si se atendieran, obviamente, como lo comentó el licenciado Salcedo, pues la mayoría de las modificaciones que se requieren son de largo plazo. Hay algunas que son de corto plazo, a veces reglas de operación, creación de indicadores, pero algunas otras requieren de largo plazo. Pero, ¿qué consideramos? Bueno, pues que las recomendaciones en el momento en que se atiendan es que podamos concluir en el año 2018 la inscripción de todos los monumentos identificados y catalogados en el registro público de lo que son nuestros monumentos y zonas arqueológicos e históricos. Contar con el diagnóstico sobre el número de zonas arqueológicas e históricas en áreas de crecimiento urbano que permitan ejecutar un programa nacional para su protección. Contar con planes de manejo de las zonas arqueológicas y los museos abiertos al público. Concluir la catalogación de los bienes con valor estético relevante. Crear el registro público de monumentos y zonas artísticas. Impulsar la emisión de declaratorias de monumentos y zonas artísticos. Elaborar el diagnóstico sobre el número de bienes muebles e inmuebles culturales de propiedad federal que requieren ser inventariados y catalogados. ¿Importante para qué? Para la protección legal. Fortalecer las acciones de coordinación con las comisiones de arte sacro para garantizar la salvaguarda de los monumentos religiosos. Fortalecer también las acciones de coordinación entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Y reforzar las acciones de vigilancia, de resguardo, seguridad y ordenación espacial de nuestro patrimonio. Además, emitimos una sugerencia a la Cámara de Diputados para que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se consideren como monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación desde el siglo XX, a fin de que cuenten con la declaratoria necesaria para garantizar su protección legal. En materia de conservación y restauración,
La idea es que ellos puedan elaborar el diagnóstico sobre el estado físico del patrimonio, se pueda aumentar la participación de las entidades federativas, de los municipios y de la sociedad civil en la restauración del patrimonio cultural. Comentar que esta no es la primera auditoría de desempeño que realizamos a nuestro patrimonio, hemos hecho varias auditorías y hemos tenido impactos importantes desde la primera revisión de 2006, hubo otra en 2007, otra en 2010 y habíamos observado en una auditoría, bueno, la auditoría que hicimos desde 2006 y hasta esta, que se carecía de los documentos normativos que dieran sustento a las definiciones de protección, de conservación y restauración del patrimonio cultural. O sea, imagínense llegar en la revisión de 2006 y decirle a las instituciones que tenían la atribución de proteger, conservar y restaurar el patrimonio para preservarlo. Y lo primero que hicimos fue pedir las definiciones, qué era proteger, qué era conservar, qué era restaurar y qué era preservar nuestro patrimonio, y nos encontramos con que no existían las definiciones. Hoy, en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, esas definiciones están. Ese es un impacto de la auditoría a largo plazo fue. En la revisión de 2006 también encontramos que no existía un registro sobre los monumentos y zonas arqueológicos. 2 años después, en 2008, se creó el Sistema Único del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. También en el patrimonio artístico, en 2007, habíamos observado que el INBA no había creado el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos y en 2014, en este año, el Instituto ya inició el diseño de la plataforma informática para ese registro público y se prevé que este proceso concluya en diciembre de este año. Y bueno, decirles que esta auditoría es replicable en las entidades federativas. La metodología que aplicamos en la Auditoría Superior de la Federación para realizar las auditorías de desempeño es replicable en las entidades federativas. Hemos identificado que cuentan con los elementos necesarios para llevarlas a cabo, porque tienen un marco legal normativo, tienen un marco programático presupuestal y tienen diversos documentos de rendición de cuentas. Y a manera de ejemplo, hemos identificado los referentes para realizar una auditoría de desempeño en el Estado de Puebla al patrimonio. El patrimonio cultural del Estado de Puebla tiene cerca de 71,000 bienes y el Estado de Puebla con estos bienes ocupa el lugar número 8 en el ámbito nacional. ¿Qué tiene como marco normativo legal? Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, tienen una Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, tienen una ley de educación, una ley de cultura, una ley de fomento a la cultura del Estado, tienen un marco programático presupuestal que se integra con nuestro propio Plan Nacional de Desarrollo, nuestro Programa Especial para la Cultura y las Artes, tienen un Plan Estatal de Desarrollo, un Programa Institucional del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, obviamente el presupuesto de egresos del Estado, tienen diversos documentos de rendición de cuentas, está la cuenta de la Hacienda Pública Federal, está el informe de gobierno de la Presidencia de la República, está el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, está la cuenta de la Hacienda Pública Estatal, está el informe de gobierno del Estado, está el informe de actividades del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado, se cuenta con una matriz de marco lógico del Estado de un programa presupuestario denominado Programa de Difusión y Promoción de la Cultura y Conservación del Patrimonio. Y así como esta auditoría, las auditorías en general que practica la Auditoría Superior de la Federación son replicables. Muchas gracias.
Agradecemos a la licenciada Marisela Márquez Uribe por esta ponencia. De esta manera continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. En su exposición señaló que el INAH nos reforzó acciones de vigilancia, protección y seguridad de monumentos y zonas arqueológicas. ¿Qué ocurre si las instituciones auditadas no toman en consideración lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de auditoría? ¿Cuál es el papel de la Auditoría Superior de la Federación ante esta circunstancia? Bueno, pues justamente lo que comenté ya en el dictamen. Esto, obviamente tenemos nosotros una obligación, que reitero es una obligación que adquirió nuestro país en la UNESCO, de preservar el patrimonio para las generaciones presentes y futuras incólume. Esa es la obligación que se tiene, y no solamente el INAH, el INBA y CONACULTA. Ese es el riesgo, pues es la preservación. Todas las acciones en materia de protección, de conservación y de restauración obviamente inciden en el objetivo último de la preservación del patrimonio. ¿Qué hemos hecho? Lo comenté en cuanto a nuestras recomendaciones. Las recomendaciones al desempeño, pues es que se tomen las acciones que permitan efectivamente pues que se cumpla con este mandato, con esta obligación que tiene el gobierno de preservar nuestro patrimonio. La mayor parte del patrimonio, ya lo vimos, 98% de nuestro patrimonio es arqueológico. ¿Sí? Gracias. Suplicamos sus aplausos para esta ponencia. A continuación se llevará a cabo la entrega del reconocimiento a cargo del contador público José Luis López Salgado, quien es auditor superior del Estado de Michoacán. Se entrega también de un obsequio al licenciado Alfonso del Rosal Martínez, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Les acompaña el doctor David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla. La Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a Marisela Márquez Uribe por su destacada presencia en el cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño realizado los días 5 y 6 de junio del presente año, Puebla, México, a 6 de junio de 2014. Doctor David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla. Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Muchas felicidades por su ponencia.